Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: He venido a traer fuego a la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y cómo me angustio mientras llega. ¿Piensan acaso que he venido a traer paz a la tierra? De ningún modo. No he venido a traer la paz, sino la división. De aquí en adelante, de 5 que hay en una familia, estarán divididos 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Fijémonos cómo deja bien claro la palabra de Dios ahí en la carta a los Romanos la consecuencia del pecado y lo que es la consecuencia del don de Dios. Capítulo 6 de Romanos, versículo 23. El salario del pecado es la muerte. Es decir, la consecuencia más trágica, más lamentable, más terrible que le puede propiciar al ser humano el pecado es alejarlo de la vida de Dios, de la paz con Dios, de la comunión con Él. Sí, podemos seguir en la vida comiendo, durmiendo, trabajando, descansando, divirtiéndonos, pero hay algo más terrible que a lo mejor no se percibe, pero que está ahí destruyéndonos: el pecado. Y junto con el pecado viene pues esa ausencia de la vida de Dios, la muerte. En cambio, dice, el don gratuito de Dios es la vida eterna a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Como diciendo, no hay más que 2 cosas: o estás en la vida de Dios, o estás sin la vida de Dios. Y ahí donde vamos a centrarnos, que efectivamente la misión fundamental de Cristo Jesús, pues es ofrecernos esa vida eterna. Y comienza prácticamente el Evangelio de Marcos, una cita muy conocida de todos, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, verso 16. Precisamente ahí lo que movió a Dios a enviar a su Hijo. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga la vida eterna. O sea que está haciendo alusión obviamente a la vida después de la muerte física. Si hay algo más allá, como decimos mucho en los funerales, más allá de una tumba, de un ataúd o una urna, hay salvación, hay vida eterna. En el mismo capítulo 3 del Evangelio de San Juan, verso 36, nos va a decir textualmente exactamente la misma expresión: que la salvación, la vida eterna, nos viene por Cristo Jesús. Tal cual. ¿Qué nos va a decir en el Evangelio mismo de San Juan, capítulo 6, verso 40? La voluntad de mi Padre consiste en que todo el que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo lo resucite en el último día. Ahí expresa el Padre eterno lo que espera de cada uno de nosotros, que creamos en su Hijo, y nos ofrece precisamente la vida eterna. Hemos dicho en otras ocasiones que creer en el Evangelio de Juan pues no es saber muchas cosas de Jesús. Qué bueno que las sepamos,
es adherir la vida a su persona, a su palabra, a un proyecto de vida que traza para el ser humano. Por eso va a decir, nadie va al Padre si no es por mí. No va a ser por otra persona, sino es por Cristo Jesús. Y añade este elemento maravilloso también en el capítulo 6, pero en el verso 54, de la Eucaristía. El que coma mi carne y beba mi sangre, ese tendrá vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Vuelve a insistir en este elemento de la resurrección, porque nos ofrece vida después de la muerte, efectivamente. ¿Qué nos va a decir en el capítulo 10, versos 27 y 28? En el contexto de Jesús como buen pastor, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Fíjense cómo comienza diciendo en el versículo 28, yo les doy la vida eterna, jamás perecerán, nadie las arrebatará de mi mano. Si esas palabras que vienen de Jesús no nos llenan de esperanza, de alegría, de gozo, de una actitud positiva y de esperanza en la vida, pues entonces ¿de quién vamos a recibir otra palabra de aliento? Nadie las arrebatará de mi mano, yo les doy la vida eterna. En el contexto de la resurrección de Lázaro, capítulo 11 de San Juan también, en el verso 25 nos va a decir, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Va más allá el elemento de creer en Jesús, que aporta precisamente al que le ha dado su asentimiento, participar de esa vida plena. Y esa de alguna manera salvación o esa vida eterna comienza ya por la fe. Ya nos pone en este camino de salvación la fe. ¿Dónde está la base de eso que afirmamos? En el mismo Evangelio de San Juan, capítulo 17, en el verso 3, fíjense lo que dice la palabra de Dios. La vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo. En cuanto comienza una auténtica relación del creyente con Dios Padre, con Jesús, movidos por el Espíritu, ahí comienza en germen su salvación, comienza en germen su camino a la vida eterna. Sorprendente. Y así podríamos seguir mencionando, ¿verdad? ¿Qué nos dice la carta a los Hebreos? Hace poquito lo escuchamos, capítulo 5, en el verso 9, haciendo alusión a Jesús. Se convirtió en causa de salvación eterna para los que lo obedecen. Causa de salvación eterna para los que lo obedecen. Y en la primera carta de San Juan, capítulo 5, verso 11, nos va a decir, Dios nos ha dado la vida eterna y esa vida eterna está en su Hijo. En la primera carta de San Juan, capítulo 2, verso 25, nuevamente va a afirmar la promesa de vida eterna o de salvación está precisamente en que nos ha dado a su Hijo. Todo esto nos lleva pues a centrar nuestra mirada en lo que decía ahí San Pablo, guiado por el Espíritu Santo en la carta a los Romanos, capítulo 6, verso 23. El don de Dios es la vida eterna que se nos da en Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro Redentor. Si vivimos con esta esperanza, pues debe de iluminar cada etapa de nuestra vida y ser portadores, ¿por qué no?, de esta esperanza con aquellos que convivimos. Que nos dé la valentía, la firmeza, la convicción de sembrar también esa palabra de aliento y de esperanza en otros hermanos.